Hola, estamos en comunicación con Julián Pellegrini, él es psicólogo de la UBA y creador del proyecto Squatter. ¿Cómo estás? Te saluda Nar, Néstor, para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Néstor? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, arrancamos desde el inicio. ¿Cómo nace el proyecto Squatter? Digamos, yo vengo del campo del arte y de la publicidad, y bueno, me llevé como una desilusión al empezar a conocer otro tipo de costados de la industria, ¿no? Y a empezar a mirar con un ojo crítico todo lo que en un principio nos habían enseñado en la escuela, digamos, y entender que la publicidad no solamente es un instrumento para vender, sino que también es un instrumento que tiene un impacto cultural, un impacto político, un impacto ambiental, un impacto en muchos órdenes que afectan de distintas maneras a la sociedad, ¿no? Entonces, descubrí también que existía el movimiento de la contrapublicidad, que es un movimiento que existe a lo largo de todo el planeta, digamos, en distintos países del mundo hay este tipo de acciones y este tipo de grupos haciendo una suerte de resistencia simbólica, una batalla cultural contra los imperativos de consumo de la publicidad, ¿no? La verdad que en aquel momento me quise unir a alguna forma de activismo, de grupo que estuviera haciendo este trabajo y no encontré, así que decidí junto con algunos colegas crear el movimiento de la contrapublicidad acá en Argentina también, que tenía algunos exponentes que podemos rastrear para atrás, digamos, pero un grupo sistematizado de activaciones sostenidas en el tiempo, digamos, con esa intencionalidad no había. Entonces dijimos, ¿por qué no empezar a generar algo local, ¿no? Muy bien, muy copado. Sí, porque uno por ahí siempre está la contrahegemonía, la contracultura, pero uno, por lo menos en mi caso, no conocía una organización que le pegue derecho a la contrapublicidad, o sea, está muy bueno eso, una militancia de la contracultura de la propaganda, ¿no? Uno a veces cree que por más informado que está o lo que sea, no es influenciable con la propaganda, y la realidad es que estamos todos bastante jugados con ese tema porque el aparato comunicacional y publicitario es extremo, digamos, es como que ni hablar del Big Data y ni siquiera hablemos de las redes sociales, ¿no? Me refiero a lo clásico, ¿no? Sí, yo creo que lo clásico se ha desarrollado desde hace más de un siglo hasta esta parte, sirviéndose de todos los avances de la ciencia, del neuromarketing, de la psicología, de la sociología, también sirviéndose de todos los avances tecnológicos, y se empieza como a imbrincar, ¿no? Todas estas técnicas clásicas, si querés, de propaganda y manipulación de masas con todos los desarrollos digitales y tecnológicos que le aportan, o sea, potencian a un extremo inimaginable la posibilidad de, primero, de conocernos, ¿no? De analizarnos, pero no como el biólogo que va a analizar a un ave o a animales marinos, sino como el cazador, ¿no? Que estudia detalladamente los hábitos, los movimientos de su presa para cazarlos, ¿no? Yo lo veo más en ese sentido, cómo se utiliza la ciencia, la tecnología y distintos desarrollos en función de lograr cada vez más efectividad en la posibilidad de predecir qué vamos a pensar, qué vamos a querer, qué vamos a hacer y la posibilidad de influir en lo que pensamos, en las creencias que tenemos acerca de las cosas, en las opiniones que nos formamos. Bueno, todo eso forma parte de este gigantesco aparato de propaganda que domina el mundo y que muchas veces, yo entiendo lo que decís porque tenemos esa perspectiva muchas veces de decir, yo estoy re avivado, conmigo no van a poder. Bueno, hay una frase que dice, la pregunta no es quién está siendo manipulado, sino en qué medida todos y todas lo estamos siendo, ¿no? Entonces, creo que uno de las claves para poder salir de esta matrix propaganda, digamos, es asumir que somos seres potencialmente influenciables, potencialmente manipulables, ¿no? De hecho, hay un documental que el dilema de las redes. El dilema de las, el de Netflix, de los creadores de
de los algoritmos, que hasta ellos mismos se cuestionaban o se sorprendían como ellos siendo los creadores ya no podían escapar, ya sabían que no podían escapar. Exactamente, imagínate si los mismos creadores de esos algoritmos no podían escapar de su propia manipulación, imagínate cómo somos carne de cañón. Ahora, en ese documental decía, imagínense que está un niño o una niña de un lado de la pantalla y del otro lado un equipo de los mejores ingenieros, de los mejores psicólogos, de los mejores tecnólogos, ahí apuntando a su cerebro directamente, ¿no? Eso nos pone en perspectiva de a qué nos estamos enfrentando desde los primeros años de vida. Si bien la propaganda y estas técnicas de manipulación potenciadas por los algoritmos, el Big Data y todo esto no van a dejar de existir, si nosotros podemos entender qué son y cómo funcionan, podemos desarrollar armas para poder neutralizar hasta cierto punto la influencia negativa que pueden tener sobre nosotros, sobre nosotras. Totalmente. Creo que es esencial y parte de la batalla cultural, ¿no? Si no empezamos a entender ese tipo de cosas, estamos jodidos porque van 10 pasos adelante. Como charlamos con los y las estudiantes cuando estamos en las escuelas y pensamos sobre la publicidad, es una herramienta comunicacional. Claro. El tema es quién la toma en sus manos, quién la utiliza y para qué la utiliza, con qué fines. Claro. Entonces, creo que no hay que tener miedo a utilizar esta herramienta. Es una herramienta comunicacional que ha probado ser de la más poderosa que existe. Y creo que, y esa es la base de la contrapublicidad, tenemos que utilizarla para comunicar lo que queremos comunicar y para utilizarla a nuestro favor y en el favor de lo que consideramos que es justo, que es bueno y que por lo que vale la pena luchar, ¿no? Yo lo que he visto en los últimos años es que la propaganda de los partidos de izquierda tenía mucha diferencia con el marketing político, ¿no? Del PRO, por ejemplo, que eran tan publicitarios, tan Coca-Cola, ¿no? Sí, total. Creo que es esa la definición, ¿no? Son tan Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Que da asco. Sí, como que relaja un poco. Decir. Claro, no voy a poner esos eslóganes tan superficiales, tan banales, con esas... Ok, entonces hay que encontrar, me parece, el código, hay que encontrar la forma en que podamos acomodar esas herramientas para promover nuestra mirada, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que vale la pena explorar y utilizar esas herramientas, porque pueden ser son de mucha ayuda, ¿no? No rechazarlas de cuajo porque las usa de manera maestra el enemigo. Claro, total. Perdón la ignorancia, pero me quedo con esta duda. ¿Squatter por qué? Squatters tiene que ver con un poco una historia personal, porque yo viví un par de años en Europa y vivía en una comunidad. Squatters es el nombre de una comunidad anarquista, digamos, se les llama así a lo que serían como los ocupas, toman lugares como edificios abandonados o fábricas abandonadas y viven en comunidad ahí, y lo transforman ese espacio abandonado por el sistema de alguna manera en un espacio de expresión contracultural. Entonces, hacen muestras, arte o un montón de ese tipo de actividades para sostenerse y vivir en función de sus propios códigos comunitarios, ¿viste? Donde viven se les llama squats, ¿no? Donde viven estos squatters, y tuve la oportunidad de formar parte de esa comunidad un tiempo, y cuando volví me quedó, digamos, ese nombre como muy significativo, claro. Y con ocupar espacios comunicacionales, ¿no? Los espacios dominantes, los espacios hegemónicos los podemos ocupar y transformar, ¿no? Resignificar en función de otra mirada, ¿no? Buenísimo, está muy bueno el concepto también de los anarquistas, de los Kumba. Así que bueno, yo te agradezco, te dejo el micrófono para que te despidas como gustes y sabiendo que el micrófono está siempre abierto para los compañeros del Proyecto Squatter. Bárbaro, muchas gracias, Néstor. Fue un placer, realmente fue una conversación de café para mí, que podría haber tenido en otro lugar con vos, así que la pasé muy bien, te agradezco por la invitación, la posibilidad de difusión, y le mando un abrazo, un saludo muy grande a la audiencia, a seguir en las luchas, y bueno, ahí disponible también para que podamos seguir la conversación en otro momento.